Bienvenidos a el video tutorial del módulo de carga masiva de referencias y sueldos que se vinculará con el módulo de análisis dentro del sistema Salaries. Podrás accesar a este apartado primeramente desde el menú lateral izquierdo, dando clic en la sección de Salaries y dando clic a el apartado de análisis. Una vez dentro del módulo de análisis, tendremos que seleccionar algún periodo. Si no se tuviera algún periodo seleccionado, no aparecerían los botones para poder ingresar a el apartado de carga masiva de relaciones y sueldos. Por lo tanto, lo primero es seleccionar un periodo desde el módulo de análisis. Una vez que tenemos un periodo seleccionado, aparecerán los demás botones del apartado de análisis, incluyendo el de carga masiva, referencias y sueldos, al cual daremos clic. Así entonces es como podemos ingresar a este módulo de carga masiva, referencias y sueldos, donde podemos de una forma muy sencilla, mediante un archivo de Excel, cargar la información correspondiente a las referencias y o a los sueldos de los colaboradores que se encuentren en el periodo. También podremos actualizar dicha información. Si en un periodo futuro, o más bien en un momento más adelante del tiempo, se hacen ajustes de salario, ajustes dentro de las referencias, podremos cargar algún archivo de Excel que incluya uno más, dos, tres o todos nuestros colaboradores y se va a actualizar la información de dichas personas que estén dentro del archivo de Excel. Tenemos también un botón para regresar directamente al apartado de análisis. Y también, si volvemos a carga masiva, un botón que nos llevará directamente a la sección de lista de empleados. Podemos llegar desde el menú lateral izquierdo en generales, luego empleados y finalmente a dar clic a lista de empleados. Pero aquí tenemos este botón que nos llevará desde esta carga masiva a la lista de empleados. Allí podremos agregar, editar o eliminar colaboradores que se verán reflejados como espejo en la sección o módulo de análisis y entonces ya podremos trabajar o gestionar sus referencias y o sus salarios. Por ejemplo, si yo regreso aquí a análisis, tenemos el listado que está cargado y aparece, por ejemplo, Alan González con un puesto 1A, departamento 1. Así entonces puedo ir a carga masiva y estar desde el botón de agregar, editar, eliminar y nos va a llevar a lista de empleados. Por cierto, te invitamos a revisar el video tutorial tanto del módulo de lista de empleados como del módulo de análisis, donde podremos conocer a detalle cómo gestionar a los colaboradores o de forma individual sus referencias y sueldos. Bien, aquí en la lista de empleados nuevamente pues aparece Alan González, nombre, puesto y departamento. Podremos generar nuevos colaboradores, podremos eliminar algún colaborador y o en este caso editar. Pudiéramos modificar su departamento y añadir otro departamento con un nuevo puesto. En este caso voy a volver a como estaba antes. Y lo que podremos hacer también es editar. Vamos a hacer un diminutivo. Vamos a hacer aquí Alan González. Aceptar. Quedó actualizada la información. Por lo tanto, si yo voy al apartado de análisis, podemos notar cómo se actualizó esta información. Esto es importante poderlo realizar si necesitamos hacer algún ajuste de departamento, de puesto, del nombre de la persona, previo a que hagamos la carga masiva de las referencias y sueldos, ya que se debe de ligar exactamente con el nombre como esté cargado al momento de nuestro archivo de Excel con la información que esté en la tabla de análisis. Por ello, primeramente, si se necesita modificar alguno de estos datos, hay que hacerlo antes de cargar. Bien, regresamos a la carga masiva de referencias y sueldos y comentar que, bueno, ya se tiene el periodo seleccionado y entonces toda la información que se modifique o se añada será agregada o editada en el módulo o periodo seleccionado, que en este caso es de factores. Si yo tuviese otro periodo, bueno, se cargaría la información a ese otro periodo. En el sistema Salaries se trabaja en base a periodos. Puedes tener nada más uno y editar la información sobre ese mismo las veces que lo requieras, si así lo deseas. O también puedes generar varios periodos si deseas tener separaciones de los mismos, ya que la información va a ser totalmente diferenciada entre los periodos. Si yo edito el nombre de una persona, si yo edito, más que el nombre, si yo edito la información de la referencia salarial
de una persona, de un colaborador, en un periodo no se va a ver reflejado en otro periodo, va a mantener la misma que tenía, ya que son diferentes. La información de generales, de puestos y colaboradores o empleados se va a mantener igual en todos los periodos. Por lo tanto, ese de Alan González, que lo dejé como Alan Gless, va a modificarse o actualizarse en todos los periodos. Pero la información que nos compete de este módulo de referencias y sueldos va a ser único y específicamente para el periodo que vayamos a trabajar, que en este caso es el de factores. Las especificaciones del archivo es que sea un archivo de Excel que tenga una terminación .xlsx, que tenga un peso menor a 1 megabyte, y que tenga específicamente estas columnas en este orden: nombres sin las comillas, referencias sin las comillas y sueldos sin las comillas. No pueden estar en otro orden, no puede haber más que estas tres columnas, deben de llamarse con estos títulos y no puede haber celdas en blanco. Con respecto al llenado en las referencias, la columna de referencia únicamente debe llenarse con estos conceptos: LI con mayúsculas para el límite inferior, Q1 para el primer cuarto, media con mayúsculas tal cual para el promedio, Q3 para el tercer cuarto y LS para el límite superior. ¿De dónde sale esta información o a qué nos referimos con referencia? Te invitamos a profundizar en ello y vamos a hablar un poquito, pero te invitamos a profundizar en ello en el video tutorial del apartado de análisis, así como el video tutorial del apartado de rangos. Y bueno, vamos a ir justamente un momento al módulo de rangos para que conozcas la tabla que está generada y que se revisa a detalle en el video tutorial correspondiente. Pero para conocer la información de un tabulador, va a incluir una cantidad específica que vas a incluir de forma manual de niveles en el sistema, pero lo que sí va a hacer en todos los casos va a ser estas columnas: el LI o límite inferior, que podría ser el Q0, es la base de donde parte el tabulador. Luego el primer cuarto, o el cuartil 1, Q1. El segundo cuarto sería Q2, pero le vamos a poner media o promedio. Luego Q3 para el tercer cuarto. Y finalmente el cuarto cuarto, valga la redundancia, que sería nuestro límite superior o LS. Así entonces, si bien digamos que por base a un tabulador, un puesto pudiera tener una cantidad fija establecida salarial, también sabemos que existen rangos de negociación para, en cuestión de mercado, poder hacer una contratación. Tenemos nuestra base, que es lo que podría tener el tabulador en base a el salario del puesto, pero en base al salario individual de las personas puede haber variabilidad por negociación, por antigüedad, por desempeños. Entonces, pudiera ser que una persona que esté en un puesto que tenga nivel 5 tuviera, por ejemplo, el límite inferior porque acaba de entrar a la organización. Mientras que otra persona que ya pasó un periodo de prueba está a lo mejor en su media. Quizá después de la primera evaluación del desempeño suben al cuartil 3 y ahí se mantienen hasta X cantidad de incrementos o hasta cierta antigüedad, y a los 3 años llegan a su límite superior. Y a partir de ahí pueden quedarse allí o tener la oportunidad de subir a un nuevo puesto y quizá entonces subir a un nuevo rango salarial. Y sobre eso se va haciendo pues estas decisiones o ajustes sobre las compensaciones y nos los permiten estas referencias. Si lo hacemos de forma individual en el apartado de análisis, el incluir la referencia es opcional. Podemos tener puestos no valuados sin referencia y puestos valuados sin referencia. Podemos incluir el sueldo de forma individual, y esto lo profundizamos a detalle en el video tutorial relacionado al módulo de análisis. Podemos incluirlos aunque no tengan referencia. Por ejemplo, en este caso vamos a poner 3500, guardamos y ya lo tenemos. La referencia, si lo hacemos manual, es opcional, solo un dato con el que se va a comparar nuestro tabulador. Si no tenemos la referencia, no podremos hacer esta comparación y entonces el módulo de análisis no tendría mucho propósito. Sin embargo, aunque forma manual es opcional, en la carga masiva la información de la referencia es obligatoria, ya que no puede haber celdas en blanco. Si no queremos poner una referencia o modificarla de un colaborador que ya la tenga y no la queremos cambiar, o
que no queramos incluirla, bueno, entonces sería no incluirlo en nuestro archivo de Excel. Posteriormente tenemos también la columna de sueldo. En dicha columna es importante no incluir símbolo de pesos o de base a la moneda que tengas en tu país. Símbolos no deben incluirse ni comas. Sí puede tener punto decimal, pero deben estar los datos sin símbolo ni comas. Finalmente, el dato del nombre debe estar tal cual, exactamente como se llame o esté cargado dentro de nuestra tabla de análisis o más bien nuestra tabla de lista de empleados, y por ello si se va a hacer alguna modificación hay que hacerla antes de cargar. Una vez que se haya hecho la carga, bueno, también podemos después ir y editar la información, sabiendo que va a aplicar a todos los casos. Pero para que haya coincidencias debe de existir lo cargado igual a lo que incluyamos en la columna de nombre si lo hacemos desde cero. Pero la buena noticia es que no es necesario hacerlo desde cero. Podemos dar clic a este botón de descargar archivo y el sistema va a descargar la información en un archivo ya de Excel que va a incluir el formato de .xlsx, que tenga las columnas correspondientes con sus datos correspondientes, pero también va a cargar literalmente la información que ya está en el sistema. Va a guardarla en la carpeta de almacenamiento que tengas asignada para el navegador que tengas usando. Y bueno, pues vamos a ver este archivo en Excel a continuación. En este momento estamos ya viendo este archivo de Excel. Si ves esta leyenda vista protegida, no te preocupes, hay que dar clic a habilitar edición. Vamos a acercarnos entonces. Y está en la columna de nombre, luego la de referencia de sueldo, con esos etiquetas nombres, en la fila 1 y también, bueno, en el orden correspondiente. En este caso, si quisiéramos volver a guardar este archivo o cargarlo, no nos va a permitir o nos va a actualizar la información de los que correspondan. Nos va a decir, estos sí se van a actualizar, pero nos dirían Julieta Pérez y Mayra Aguirre no. ¿Por qué? Porque no hay referencias. ¿Sí? Nos marcaría error porque las referencias están en blanco. El sistema sí lo descarga para que podamos trabajarlo. De hecho, vamos a volver al módulo de análisis. Lo verás en pantalla. Un momento. Bien, ya estamos de nuevo aquí en el sistema, en análisis, y tenemos a 8 personas, de los cuales están Alan ya con el cambio al inglés, la información correspondiente, 1587.50 y referencia Q1. Tenemos algunas personas, Graciela, Guadalupe y Juan, con media y el mismo salario. Y tenemos algunas otras personas sin referencia y demás. Entonces, si yo regreso al archivo de Excel, podemos notar cómo ya aquí está, pues Q1 1587.50. Tenemos las medias con la misma cantidad. Teníamos unos que tenían referencia pero no tenían salario. Teníamos unos que no tenían referencia y uno con salario y el otro sin salario. Entonces es la misma información exactamente como la teníamos allí ya en el sistema. Y entonces, pues bueno, realmente solamente quería comprobar que era la misma. Y sobre eso ya no nos tenemos que preocupar por el nombre porque ya está. Si hay alguna persona a decir, ¿sabes qué? Graciela y Guadalupe no van a cambiar ni su referencia ni su salario. Ah, bueno, pues los eliminamos de este archivo. No es necesario cargarlos nuevamente. Los actualizaría con la misma información, pero entonces no es necesario. Vamos a decir, a Alan González, quiero que sea una referencia, ahora va a ser límite superior y quiero que tenga 25,360 pesos. Recuerden, sin comas ni símbolos. Podría tener el decimal como ya lo tenía, pero en este momento lo edité. Entonces podemos trabajar con información de edición. Esto se va a actualizar. Vamos a decir, bueno, a Aldo le vamos a dejar la misma referencia, pero le vamos a incluir una cantidad salarial. Listo. Vamos a dejar a Ana como estaba. Vamos a también quitar aquí a Juan Márquez. Y de los que ya están, pues vamos a incluir una referencia que no tenía Julieta. Julieta no tenía referencia. Entonces vamos a ponerle un Q3. Y Mayra Aguirre, vamos a ponerle Q1.
y un salario, en este caso 2,300. Estoy inventando cuestiones. Entonces puedes incluir referencia y salarios nuevos, referencia cuando no lo tenían, salario cuando no lo tenían, o si ya tenía alguno de los dos, poderlos editar, ¿sí? O sea, en cualquiera de estos casos, pues tenemos la información para trabajarla, guardamos, y entonces, bueno, no queda más que regresar a el módulo de carga masiva. Estamos ya de vuelta aquí en la carga masiva. Y tenemos dos opciones. Para cargarle el archivo, podemos jalarlo y arrastrarlo directamente aquí, literalmente, o buscarlo por carpeta en examinar. O sea, que voy a hacer. Te recordamos que si fuera un documento que no fuera archivo de Excel o que tenga mayor peso que el correspondiente, el sistema nos lo va a informar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy cargando un archivo que es PDF. Entonces me dice, bueno, no es de entrada XLSX y además tiene un peso mayor a el correspondiente, que es de 1 mega. Si excede el tamaño y aparte no es el formato, el sistema nos lo va a indicar. Vamos a suponer que si estamos cargando un archivo de Excel que es el correspondiente y digo, es que me equivoqué, quiero editarlo, sin problema puedes quitarlo aquí con el botón de quitar y listo. Puedes volver a arrastrar después de editar y demás. Puedes volver a cargar las veces que sea, no hay un límite para cargas. A lo mejor tengo la información salarial son 500 empleados y tengo de 150. Bueno, cargo esos 150 y se van a actualizar. Y luego cargo los otros 200 y luego otros 220 y así. O sea, puedo hacerlo en varias sesiones. O si hubo una actualización y luego una modificación posterior de solo 5 personas, bueno, puedo hacer otro archivo Excel con esas 5 personas y reactualizar la información. Puedes cargarlo las veces que se necesite. El sistema va a buscar las coincidencias. Cuando las haya, las va a incluir. Cuando no, pues nos va a mencionar tal persona no existe en el sistema, por lo tanto no se pudo actualizar, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, aquí vamos a dar clic a subir archivo. Dice las referencias y sueldos fueron actualizados correctamente y aparte nos va a decir se actualizaron Alan González, Aldo Pacheco, Julieta y Mayra. O sea, te va a decir cuándo sí y cuándo no en base a los nombres cargados y va a aparecer aquí en esta tabla de archivos cargados, archivos de referencias. Tienes la opción de descargar el archivo si damos clic aquí, suponiendo que estoy en otro equipo, en otra computadora y necesito mi archivo o lo perdí, no lo encuentro. Bueno, lo puedes descargar, siempre va a estar aquí en esta tabla de archivos. Lo puedes descargar, a menos que des clic a eliminar. Si se elimina, se va literalmente a eliminar el archivo de esta tabla. Lo que se haya cargado no se elimina. Ojo, la información que ya fue actualizada queda actualizada. No se va a eliminar ni se va a modificar. Si yo elimino aquí, lo único que hago es eliminar el archivo de esta tabla. Es una gestión de documento más que de otra cosa. Y bueno, voy a regresar al apartado de análisis. Y podemos notar cómo antes estaba en un Q. Está con límite superior y ya dice 25,360 y se actualiza claramente pues la demás información que te invito a revisar a detalle en el video tutorial de análisis. También, bueno, los demás quedan igual porque los quité del archivo, pero sí, aquí se añadió el Q3 a Julieta y se añadió el Q1 y el salario de 2,300 a Mayra, que no tenía nada. Y viene en el caso superior aquí de Aldo. Estaba ya LI, pero no tenía sueldo, nada más se añadió 1,500. O sea, se va a editar lo que corresponda o modificar, se va a incluir lo que no tenía. Esto de una forma automatizada mediante el archivo de Excel en este módulo de carga masiva de referencias y sueldos. Y bueno, pues con eso estamos completando justamente este video tutorial. Espero que la información haya sido útil, que haya sido clara. De mi parte no queda más que agradecer tu atención. Muchas gracias.